Soy Alan Pauls, escritor argentino anclado no en París sino en Berlín. Vine a esta ciudad hace 5 años con una beca y como muchos migrantes me fui quedando, no por obra de una decisión consciente, sino más bien aplazando una y otra vez el momento de volver o el momento de irme a otra parte. Vivo en español, rodeado por la lengua alemana que no conozco ni creo que llegue a conocer, en esta vida por lo menos. Y en esa especie de isla lingüística que es el español, fui armando en estos tiempos mis redes, mis pequeños grupos, mis grupos de escritura. Y en esa lengua, el español, ahora atravesada por acentos mexicanos, colombianos, peruanos, chilenos, escribo mis cosas y supongo que las seguiré escribiendo. Así que de esto y otras cosas vamos a hablar con Pía Castro hoy. Un placer, Alan Pauls, encontrarte en una librería hispanoparlante en Berlín. Sí, Andenbuch es un lugar que me gusta mucho. De hecho, trabajo acá, hago grupos de escritura acá. Y desde el principio, desde mi estadía acá en Berlín, siempre fue un lugar donde me sentí muy cómodo. Y de hecho, el grupo que tengo acá de escritura es un grupo que se reúne. Por ejemplo, cuando yo viajo y estoy afuera y hacemos el taller conmigo afuera por Zoom, el grupo quiere siempre mantener la costumbre de reunirse en la librería y hablar conmigo a través de una pantalla, pero mantienen el ritual de reunirse acá. ¿Y qué habla del lugar? ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa el lugar? El taller está pensado más bien así, como un espacio donde cualquiera puede escribir lo que quiera, pero después todos los demás pueden decir lo que quieran sobre eso que se escribió. Y esa dinámica, digamos, que a veces es muy intensa, en la época de la pandemia, con el lockdown y todo eso, era extraordinaria, ¿no? Porque era como... Y además la librería tiene un subsuelo, que para mí es como el mejor lugar, porque es como la catacumba de la catacumba, donde a veces incluso nos reuníamos para como sentir que estábamos, que éramos como una célula de conspiradores. Y protegidos en el sótano por si pasaba algo. Sí. Por cierto, muy Berlín lo que me estás contando. Muy Berlín, totalmente Berlín, sí, el sótano, el amparo, bueno, hay que imaginar Berlín, no sé, en invierno, con 10 grados bajo cero, o nieve, o ese tiempo inmundo que hay. Y nosotros acá, y encima, digamos, el Berlín y Alemania y el mundo copados por una peste, ¿no? O sea que la sensación de estar atrincherados y discutiendo cuestiones que tenían que ver con la escritura, la literatura, fue como un momento muy intenso. Pero el tema de los talleres literarios, hay un boom. Sí, creo que hay un boom de la escritura, me parece, desde hace unos años, ya unos cuantos años. Me parece que la escritura pasó a ser lo que fue el cine hace 30 años, o lo que fue, no sé, el diseño gráfico hace 40. Una especie de instrumento muy fácil, muy accesible, muy barato y muy a mano de expresión, digamos. Yo creo que todo ese boom está muy ligado a la autoficción, al boom de la autoficción en el mundo de la literatura, y sobre todo a la idea, que me parece que se implantó con las redes sociales en general y con la cultura digital, como la idea de que yo tengo valor, mi vida vale, mi vida cuenta, mi vida tiene sentido, y ¿por qué no la voy a contar? Un poco con esa actitud. Muchas de estas ideas son discutidas en general en el taller. Sos un escritor reconocido en América Latina, todo el mundo sabe que vivís en Berlín, todo el mundo sabe lo que estás haciendo en estos momentos, el que se interesa por la literatura latinoamericana en estos momentos. Entonces, cuando vos venís con ese ego de un escritor que quizás no tiene algo para contar realmente, ¿sos vos el juez?
No, yo creo que cualquiera tiene cosas para contar, el asunto es que tenga ganas de contarlas y el asunto es que sea consciente de que si va a escribir, la escritura en sí es una dimensión tan importante en lo que diga como eso que él cree que tiene ganas de escribir, digamos, una vida, ¿no? Pero a mí me parece que lo más interesante en el caso de la gente que viene al taller y dice tengo ganas de contar mi vida, pero mi vida es completamente insignificante, a mí ese caso me interesa. Me interesa mucho más el caso de alguien que quiere contar una vida insignificante que el caso de alguien que se la pasa escalando montañas, andando en lancha, andando en auto a los 250 kilómetros por hora. Me parece que la vida aventurera en sí no me parece un desafío interesante para escribir y en cambio la vida insignificante sí. Entonces, en los dos casos lo que yo diría es, no sos tan importante, tu vida no es tan importante, pero quizá tu deseo de contarla es importante y hay que trabajar sobre eso, ¿no? Yo en general no doy clases magistrales, no enseño a escribir, no doy recetas para escribir, no doy ni siquiera consignas para escribir. ¿Y qué das? Parto de lo que traen los talleristas y las talleristas al taller, ya sea un poema, un cuento, una novela, un guión de cine, lo que sea, pero tienen que traer algo. Yo necesito leer las ganas que tienen de escribir, leerlas, no que me las digan. ¿Cuáles son las historias que te han quedado aquí que son diferentes, que pertenecen a ese crecimiento en Berlín? ¿Las historias del taller? Sí. Bueno, en general, por ejemplo, muchas historias de migración, o sea, latinoamericanos o españoles que por alguna razón caen acá y por alguna razón se van quedando y se arman una vida acá y al mismo tiempo nunca dejan de ser latinoamericanos o españoles. Por ejemplo, esa situación es una situación muy típica y tópica que se plantea en el taller. Después hay, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa mucho, supongo que como escritor argentino, hijo o nieto de Borges, etcétera, que es como una cruza, una especie de mestizaje entre narración y ensayo. O sea, mucha gente trabaja en ese registro que a mí siempre me interesó. Interesante. No sé, hay muchas cosas, pero yo te diría que, por ejemplo, hay gente que trabaja sobre sus enfermedades, que es algo que a mí me interesa mucho también. O sea, por ejemplo, me interesa más cuando alguien me dice quiero escribir sobre mis cicatrices que si alguien me dice quiero escribir sobre mi vida. Obviamente. Porque me parece que alguien que dice quiero escribir sobre mis cicatrices es porque vio en la cicatriz algo. ¿Un valor agregado? Bueno, algo. La cicatriz es un signo, en un signo puede haber una historia, hay sensaciones, hay recuerdos, hay percepciones. 3 libros que hay que tener. Vamos a buscarlos. Dale, vamos a buscarlos. La librería acá en Andenburg, que no es la tuya, no es tu librería. No. Alan, Ojalá. Ojalá. ¿Cuántos tenés acá en Berlín? Cuando uno se muda de un país a otro, creo que lo que más duele es deshacerse de los libros. Sí, es difícil tomar la decisión de qué libros traer cuando uno se instala en otro lugar. Yo, en principio, me iba a instalar un año en Berlín porque vine con una beca que duraba un año y tuve que pensar, bueno, ¿cuántos libros llevo para un año? Y dije, no, es una cuenta imposible de hacer porque dije, no puedo calcular, no puedo prever. Entonces decidí traerme un solo libro, que era Los diarios de Kafka, Uy, que nunca abrí. Que nunca abriste. En todo el año que estuve, nunca abrí. Te puedo felicitar porque Berlín ya es kafkiano. Sí, en más de un sentido, sí. Mira, un libro que a mí me parece que todo lector, por lo menos de habla española, tiene que tener, es un libro de Mario Bellatín, el escritor peruano-mexicano. El libro uruguayo de los muertos me parece que es un libro genial porque además es una especie de, como todo lo que hace Bellatín, es como un mashup, o sea, una especie de mix de todos los libros que escribió, por lo menos hasta ese momento. Muy bien. Bellatín es uno de los escritores más únicos y originales de la literatura en habla hispana. Para mí es realmente alguien que piensa además su obra y la escritura
como una práctica conceptual así muy sofisticada. Así que el libro uruguayo de los muertos podría ser uno. De uno, perfecto. Y después yo diría a mi país, para que sigan... Con Borges, Alan. Sí, para que sigan objetando nuestra condición de nacionalistas. Qué lindo. Yo diría ficciones de Borges. Sí. Me parece que ese es como... O sea, tener ficciones de Borges es como tener la Biblia. No sé, me parece que cualquiera que se interese por la literatura, la escritura, leer... yo creo que Borges es como, sí, es como el gurú, es el Sócrates de la literatura, inventó la literatura de nuevo en el siglo XX, y me parece que este libro, Ficciones en particular, tiene algunos de los relatos y de los ensayos más geniales de Borges. Y después de hablar de un muerto, podríamos hablar de una viva, de alguien que está muy viva y coleando, que es María Gainza, que es un puñado una de contemporánea flechas. argentina, que es genial, para mí es una de las mejores escritoras nuevas, digamos, de la literatura argentina. Este es un libro de narraciones, ensayos, perfiles periodísticos, pero hay algo en la escritura de Gainza que siempre es muy elusivo, se escapa todo el tiempo, y al mismo tiempo hay algo que la distingue siempre, que es alguien que trabaja sobre el arte, la idea del arte, la práctica del arte, los artistas. Qué lindo. Y a partir de ahí narra como muy pocos. Me gusta haberte preguntado esta pregunta, haberte hecho esta pregunta, primero porque vemos el gusto de Alan Pauls, un escritor también, pero segundo porque uno empieza a percibir la sensación de cómo tenerte como alguien que te acerca a la literatura, en los talleres que como hace... un dealer de literatura. Pues estamos en Berlín, no hay mejor palabra. Sí, dealer de literatura. Nos vamos afuera y hablar un poco de Berlín. Dale. Y cómo es ser dealer. Dale. Y escritor. Dale. Y en Berlín. Vamos. Qué maravilla. Listo. Qué maravilla. Bueno, me imagino que habrá sido una decisión, ¿no? Vivir en Berlín. Uno elige Berlín para vivir, y vos vivís ya hace varios años, y de alguna forma, si uno lee un poco lo que haces, te has transformado en un gran representante de la literatura latinoamericana con base en Berlín. Sí, en realidad no elegí, o sea, elegí Berlín para venir un año con una beca, cosa que hice, y ahí terminé la última novela, La mitad fantasma, y después de ese año, 2 semanas después, cuando estábamos pensando qué hacer, estalló la pandemia. Y las noticias que venían de Argentina y de Buenos Aires no eran buenas, y decidimos quedarnos unos meses más en Berlín. Y a partir de ahí las cosas empezaron a encadenar, pero un poco también como les pasa, creo que a muchos migrantes, que por lo menos emigraron como yo en una situación bastante privilegiada, que es que te vas quedando. O sea, que no hay una decisión, no hay un día que vos decís, bueno, basta. Esta es mi ciudad, me quedo acá, esta es mi casa, me traigo todos los libros, sino que nos íbamos quedando como posponiendo una especie de decisión drástica, ¿no? Yo lo tomaría como cumplido para la ciudad. No, yo creo que Berlín es, de hecho, para mí es como una de las pocas, es la única ciudad en la que yo puse un pie en el 2010, la primera vez que venía a Berlín, puse un pie y dije, yo creo que acá podría vivir, sin saber qué era Berlín, más que es importante también, la ciudad en la que nació mi padre. O sea, yo soy alemán, además, tengo papeles alemanes. Mi padre era alemán y se fue a la Argentina a los 6 años y nunca se hizo argentino, aunque era más argentino Pero vos que de sus alemán amigos no sabes argentinos. nada, ¿o sí? Bueno, tengo una relación un poco traumática con el alemán, siempre estudié, es la lengua que más estudié a lo largo de mi vida, siempre la dejo cuando tengo la sensación de que empiezo a dominarla, por supuesto es una ingenuidad porque es una lengua que te domina a vos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te domina a vos? Bueno, porque es una lengua diabólica, o sea, es una lengua satánica. Todos sabemos que es una lengua satánica. No es la lengua de los filósofos, no es la lengua de... Bueno,
digamos que los alemanes dicen que es la lengua de los filósofos, podríamos decir que los franceses podrían decir que el francés es la lengua de los filósofos. Ahí hay una discusión interesante, que es cuál es la lengua de la filosofía. Volvamos a lo diabólico. Pero no, es diabólica en el sentido de que es una lengua, digamos, muy regular, muy imprevisible, muy difícil de memorizar. O sea, es una lengua que exige un nivel de memorización más que de lógica muy grande. Y probablemente para mí, que ya estoy en cierta edad, no tengo las estructuras neurolingüísticas en el estado de salud lo suficiente como para bueno, sabiendo aprender. Pero tengo una relación muy fuerte con la cultura alemana, siempre la tuve. Sabiendo lo que Alan Pauls piensa del idioma alemán, que me parece fascinante escucharte, son adjetivos que no hubiera utilizado, pero me encantan. Cuando digo satánico es un elogio. Sí, está bien, está bien. Hablemos de Berlín, cuán satánica es Berlín, qué te atrajo. Vamos a mistificarla, seguir mistificándola y desmistificarla al mismo tiempo. Te lo pido por favor, es un honor tenerte acá. Alguien que pueda hablar realmente de Berlín y que me gusta escuchar. Hay una frase tuya que me encantó y que dice: Berlín no se ofrece ni se deja dar. Sí, no es una ciudad seductora en el sentido de que París es una ciudad seductora, digamos, es una ciudad que no se exhibe, que no es atractiva en el sentido convencional de la palabra, es una ciudad más bien como recatada para adentro. Siempre es mejor tener un insider en Berlín para entender un poco cómo funciona. ¿Y esa parte de la locura que se promociona de Berlín? Bueno, que también es cierto, digamos, es la noche, si querés, ¿no? O el reviente berlinés, que es una cosa que existe y que es muy atractiva. Pero me parece que la ciudad es una ciudad en la que, digamos, con la que tenés que acercarte como una y otra vez, tenés que insistir mucho. ¿Y qué te dio a vos? A mí me gusta eso, me gusta esa especie de tensión que hay con la ciudad, me gusta tener que encontrarle la vuelta, me gusta incluso, te diría, como cierto mal humor, cierto rechazo de ciudad grande, berlinés. Sí. Me gusta mucho la densidad de Berlín, la poca densidad de Berlín, o sea, la relación cantidad de habitantes con la ciudad. Obviamente. Es una ciudad muy vacía en un punto para alguien que viene de Buenos Aires. ¿Te sentís cómodo? No sé si cómodo es la palabra, pero bueno, no sé si cómodo es la palabra. Me gusta tener esa relación como de forcejeo y de tirantez y a la vez de respeto con la ciudad en la que vivo, aunque quizá muchas veces me despierto y digo, bueno, me gustaría vivir en una ciudad que me haga las cosas un poquito más fáciles. Claro. O sea, las cosas no son fáciles en Berlín, pero a mí la dificultad me gusta y creo que eso es algo que me interesa de la ciudad, que es una ciudad que plantea problemas. Y a mí me gustan los problemas, me gustan como escritor, me gustan como persona. A mí también, dificultades, es una ciudad que vivió unas dificultades tremendas, que tiene unas cicatrices tremendas. Sí. Y vos escribiste esta trilogía tan fundamental para la historia de la literatura argentina, sobre la dictadura militar. Acaba de salir nuevamente tus 3 libros en uno sobre la trilogía de El llanto, la historia del llanto, la historia del pelo y el dinero, ¿no? Que cuenta un poco la época de la dictadura militar. ¿Se puede aprender de la memoria histórica acá? Porque vos trabajás con la memoria histórica de esta etapa, viviendo en una ciudad que se le aplaude por su memoria histórica. Sí. ¿Qué paralelo podemos hacer para que podamos entender qué te dio a vos todo esto o no? No, bueno, es muy interesante ver cómo funciona el pasado en una ciudad como Berlín. Es muy interesante ver el modo en que la ciudad a la vez trata como de avanzar y de... Berlín creo que es la ciudad que quizá más haya cambiado de las grandes capitales europeas en el último medio siglo, digamos, y a la vez es una ciudad que mantiene una especie de fidelidad medio insomne a lo que sucedió, al horror, ¿no? Y eso se ve tanto en la arquitectura de la ciudad, en las calles, en los pisos, en los empedrados, como en los monumentos. ¿Te da para reflexionar sobre tu libro, sobre tu trilogía, sobre la historia, o no? Sí, ¿O es algo que yo te estoy preguntando y que no va por ahí? No. O sea, es cierto que cuando yo escribí esos 3 libros tenía ganas de medirme con los años 70, no solo la dictadura, sino también la primera mitad de los años 70, que son los años como más de
revolución, digamos. En Argentina. Claro, en Argentina y también en el mundo, digamos. Los años 70 fueron, bueno, los años de la lucha armada en muchos lugares, en Italia, en Alemania, etc. Pero me parece que para trabajar con esa materia, que es una materia muy complicada, porque en la Argentina está muy trabajada, yo necesitaba como una perspectiva menos monumental, o sea, menos histórica, con mayúscula, y más íntima. Y en realidad las 3 novelas de la trilogía son como la versión íntima, familiar de esa década. De esa década, ¿no? O sea, es como la historia filtrada por el funcionamiento más o menos disfuncional de una familia de clase media urbana. Hay mucho ruido en la calle, vamos a entrar a un lugar un poco más tranquilo, a esos famosos patios berlineses. Acompáñennos, seguimos con Alan Pauls. Charlando un poco con Alan sobre la literatura latinoamericana, la literatura latinoamericana que nace desde la capital alemana por varias razones. ¿Se puede medir, Alan, el éxito de la inversión de cultura? ¿Se puede medir el éxito de cultura? Bueno, me parece que para medirlo y no cometer errores, me parece que hay que pensar ese éxito como no de una manera mercantil o comercial o en términos estrictamente económicos. Me parece que la cultura es una producción, una práctica simbólica, y muchas veces su más alto rendimiento, digamos, es también simbólico, pero de esa materia simbólica está hecha también la sociedad, de esa materia simbólica está hecha también el progreso de esa sociedad, el mejoramiento de sus condiciones de vida, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que cuando uno piensa en términos de cultura, me parece que el error garrafal, que en realidad responde a una política muy clara, es pretender que la cultura produzca dividendos económicos instantáneos. En ese sentido, la cultura no es igual que cualquier producto que se exporta y que se puede empaquetar. ¿Y cómo medís el éxito de la cultura? Prestigio, imagen de país, difusión, reproducción de ideas, valores, creencias, imaginación. Todo eso me parece que tiene que ver con el éxito de una cultura, y me parece que si la cultura argentina es exitosa por eso, y quizás por añadidura también, porque en muchos casos también produce un cierto rendimiento económico, es un éxito comercial. Digo, cuando se critica el cine argentino, por ejemplo, porque de las 120 películas que se estrenaban por año en Argentina, había 20 que producían éxitos comerciales y 80 o 100 que más o menos, o que no, me parece que el error consiste en creer que a todas las películas hay que pedirles lo mismo, ¿no? Mientras que el cine argentino es algo más que las películas argentinas. Es como una manera de mirar, o muchas maneras de mirar diferentes. Es una manera diferente de hablar cada vez que hablas, y me parece que producir eso y que el mundo vea eso, ese es el éxito de la cultura. ¿Qué es ser porteño? ¿Qué es ser porteña? Bueno, ahora yo ya soy un porteño como de tango, porque ya pienso en Buenos Aires como la ciudad en la que ya no vivo, pero no sé, yo tengo la impresión de que ser porteño, por lo menos para mí, es como que Buenos Aires es una ciudad que te exige como estar en forma para discutir. Para mí Buenos Aires es la discusión. La discusión, digo, en el mejor y en el peor sentido, ¿eh? La discusión como manera de intercambiar ideas, como manera de tratar de convencerse unos a otros de ciertas cosas, como tensión productiva entre personas, entre grupos, entre clases, y también discusión en el sentido quizá un poquito más agotador, que es como esa especie de estrés, ¿no? Muy constitutivo de Buenos Aires, ¿no? Como la idea de que nunca podés relajarte, nunca podés deponer las armas, ¿no? Yo tengo la impresión de que yo soy un hijo de Buenos Aires, en el sentido de que soy como alguien muy entrenado en esta especie de arte de
tejimaneje, de fuerza. Más que de tejimaneje, como de dialogar con una cierta tensión, ¿no? Y me parece que muchas de las cosas geniales que tiene la cultura porteña tienen que ver con eso, y también muchas de las cosas que por ahí a veces nos cansan un poco, ¿no? Como una especie de falta de placer, si querés, o de hedonismo, ¿no? Pero... De eso no queremos hablar, así no termino una entrevista con Alan Pauls. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí en Aquí Estoy y por que sigan los éxitos en los talleres literarios y a ver más novelas, libros y ediciones tuyas. En eso estamos, gracias a vos. Gracias, gracias. La semana que viene, Aquí Estoy.